Bueno, creo que es un equipo, primero, que está muy bien entrenado por un entrenador como Gonzalo, que siempre saca lo mejor de sus grupos, aunque solo han renovado a uno, pero tienen una plantilla de 12 jugadores. Es verdad que han tenido algún problema de lesiones, pero bueno, creo que ahora han tenido 10 días para poder preparar los partidos con el parón de las ventanas FIBA. Y bueno, es un equipo que tácticamente siempre pone en problemas al rival, siempre pues Gonzalo siempre intenta que el equipo rival pues no juegue a su ritmo, intenta trampear sistemas, intenta sacar del ritmo al equipo rival, y eso lo hacen muy bien. Y luego, bueno, pues yo creo que cada vez están jugando mejor baloncesto, ¿no? Creo que cada uno ya va teniendo claros sus roles. Bueno, Dimitrijevic tardó en venir, pero ahora está haciendo un gran trabajo. Creo que Navarro es uno de los jugadores top que han bajado de la Liga CB esta temporada. Y luego creo que Enríquez va a ser uno de los jugadores que va a dar mucho que hablar, ¿no? Creo que, bueno, siempre Gonzalo le saca algún as de la manga, y en este sentido pues creo que él bueno, va a ser un jugador que puede marcar este año la liga, ¿no? Luego, bueno, creo que tiene un juego interior muy físico, y sobre todo genera muchísimas ventajas en las situaciones de bloqueo directo. Entonces, bueno, esperamos seguro al mejor rival, sobre todo un rival que nos ha visto jugar 2 veces en las últimas 2 semanas, y bueno, seguro que como os digo, tiene muy bien preparado el partido. Bueno, como habéis recuperado de jugar el partido del Marcos, un partido además muy físico, ¿cómo está el equipo? Bueno, bien. A nivel de confianza, bien, porque creo que bueno, hicimos, a pesar de que a lo mejor en anotación no fue un gran partido, pero creo que hicimos un gran trabajo en los dos aros. Y bueno, pues entrenando, jugamos el martes y ya entrenamos el miércoles, o sea que bueno, no hay mucho tiempo para parar, ¿no? Pero bueno, creo que como he dicho más de una vez, tener bastantes partidos seguidos al jugador le gusta, aunque es verdad que bueno, pues los tiempos de recuperación son más cortos, pero bueno, creo que el equipo está con confianza, y salvo sorpresas de última hora estaremos todos bien. La buena noticia es que seguramente puede haber 250 en el Pazo, no es el Pazo de siempre, pero bueno, es 5 veces más que hasta ahora. Sí, todo lo que sea dar pasitos en eso, pues nosotros siempre muy agradecidos, ¿no? A la gente que quiere venir. Creo que la gente desde el primer momento ha mostrado su apoyo en el proyecto y quiere venir, y bueno, pues el hecho de que ya puedan venir a lo mejor 250 personas en este próximo partido, un derbi, pues bien. Nosotros, como os digo, siempre es mejor jugar con público, ¿no? Y esperemos que, bueno, como os digo siempre, que esto de la pandemia acabe cuanto antes y podamos disfrutar no solo de 250. Bueno, ya pasados unos días del partido de Coruña, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que más quieres mejorar? Lo que más quiero mejorar, bueno, es pues seguir teniendo detalles de cómo queremos ser como equipo, cuál tiene que ser nuestro ADN. Entonces, bueno, mejorar detalles ofensivos de qué tenemos que hacer con el balón en determinados momentos, en determinadas situaciones, ¿no? Y bueno, creo que fuimos bastante físicos atrás, pero creo que tenemos que mejorar en algunas situaciones de trabajo previo, y bueno, creo que en eso el equipo también está convencido, y vamos trabajando en ello. Y lo que más me gustó, la alegría después del vestuario.